Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, ya la clase de homilética, y vamos a hablar un poco sobre, o estudiar un poco sobre lo que es el tipo de sermón. Esta es la parte 2. Recordemos que en la clase pasada estuvimos viendo la introducción, cómo escoger el tema del sermón, cómo poder estructurar lo que es el sermón, la introducción. Y hoy vamos a hablar ahora sobre el tipo de sermón, porque hay varios tipos de sermón y debemos tener en cuenta a la hora de realizar algún tipo o realizar el servicio, nuestro servicio, y que pueda llegar a todos los miembros de la congregación. Entonces, vamos a ello. Esto se baja un poquito, vamos a poner un poco aquí, por aquí. Como siempre, vamos a estar leyendo primeramente un versículo, el cual vamos a estar viendo el versículo del Salmo 86, versículo 9, donde dice: Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán su nombre. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Es el tema. Aquí le estoy dejando, aquí vamos a ver lo que son las pautas para las pautas de evaluación en la presentación, en este caso, de un discurso. Estas pautas, usted las pone en un papel antes de realizar o de ir al servicio. Pueden realizar estas pequeñas pautas. La primera, hay solamente dos respuestas, una excelente y otra es necesito mejorar, ¿no? Esto me hace mejorar, ¿no? Lo que estoy haciendo, esas pautas. La primera es la modulación de la voz. Claro, esta pequeña evaluación la pueden hacer o se la pueden dar a una persona de confianza en la congregación, y esa persona de confianza este, va evaluando, va evaluando mientras ustedes hacen el discurso, hacen su discurso o, perdón, su sermón, le da esas pausas. Es una persona ajena, ¿no? Una persona que ajena quiere decir que no esté o que sea totalmente una persona que realmente tenga los conocimientos básicos de lo que es un discurso, un sermón, ¿no? Que tenga conocimiento por lo menos de cómo se escucha la voz y este tipo. Son dos, tres personas y comparar, ¿no? También, ¿no? Eso ya sería la temática o la metodología como lo hagan, va a ser de parte de ustedes. Entonces, tenemos varias preguntas. Primero, la modulación de la voz. Si hubo alguna variedad de entonación en la voz, bueno, le coloca excelente o necesita mejoría. El volumen de la voz, cuando hagan su sermón, o si el volumen fue suficientemente fuerte o no fue, que si realmente es serio, porque a veces hay una nivelación de voz, donde el sermón que se está hablando, al principio tiene que tener un tono de voz y luego sube el tono de voz, o si bien es importante, porque no debería ser totalmente lineal, porque es un sermón que puede ir subiendo según el volumen de voz, según el tema que se está tocando, ¿no? El contacto visual, si hubo contacto visual, no simplemente la persona, el pastor se quedó viendo solamente la Biblia y no vio a la congregación. Si hubo entusiasmo y energía, ¿no? También, si en ese sermón simplemente se dedicó a leer la palabra y no simplemente no hubo ese entusiasmo o energía que transmite, y que si tiene más energía y más entusiasmo que se tiene sobre la palabra, obviamente la congregación va a absorber ese tipo de actitud positiva hacia el mensaje que se quiere dar. Si hubo se puede haber hecho el pastor, si hubo algo de confianza cuando se estaba tomando el tema, y esa confianza viene colocada sobre la preparación que tienes que tener tú antes de dar el sermón. Si su fraseología, fraseología quiere decir evitar el tipo de muletillas, ¿no? Que tengo repito constantemente, eso es muletilla. Entonces, si hubo ese tipo si hubo mucha fraseología, es normal que una o dos se puedan de alguna manera repetir, porque es normal en un sermón, pero si se repite constantemente, entonces es una muletilla, cae al área de muletilla. Entonces no podemos fraseologías innecesarias.
Si hubo claridad, ¿no? Sí, se comunicó el mensaje con claridad, lo que se llevó a comunicarle el sermón y se llevó el mensaje de Cristo realmente con claridad, o simplemente fue un mensaje muy vago y no se quiso, no se pudo entender lo que realmente quiso decir el pastor a la congregación. Entonces, eso es importante también. El buen uso de pausas, ¿no? No hubo una especie de discurso donde no hubo ningún tipo de pausas fueron apropiadas cuando tenían que hacerse las pausas o simplemente no hubo ningún tipo de pausa. No es recomendable en ningún sentido que en un sermón se hable y sin ningún tipo de pausa. Eso no es recomendable. Hay que hacer buen uso. Vas a hacer una pausa y vas a quedarte muchísimo tiempo para hacer el otra o seguir el tema, porque también pierdes la audiencia. Y la velocidad. Eh, Varió la velocidad en el de las oraciones que y hablo de oración, no oraciones neoral, sino las oraciones, los párrafos que están en ese momento. Entonces, recomiendo esta pequeña evaluación, que es una evaluación que se debería hacer primero también a los pastores invitados, cuando lo inviten a su congregación. También se tendrían que hacer a si hay algún miembro dentro de la congregación que quiera, o por su motivación, o dirigido por Dios, quiera dar un mensaje, o quiera predicarlo. Bueno, eso depende del pastor, que es importante autoevaluarse, porque mejor dicho, no autoevaluarse, que las personas lo evalúen para que entonces nosotros corregir. O sea, oye, me pasó esto, oye, tengo que... porque eso es importante, ¿no? Porque al final tú corriges no diría defectos, sino esas fallas porque no tienes las herramientas necesarias para poder comunicarte efectivamente con una congregación, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos, se las dejo aquí, las pueden ir copiar, papel, en Gol, en Gol lo hacen y se lo pasan, o en Excel, se lo pasan a la congregación para que hagan pueden hacer un pequeño grupito de cinco, para que no sean solo personas que te evalúen, ¿no? Cinco o 10 personas que te evalúen directamente en el sermón que vayas a hacer el día domingo X, en determinado día, lo estás haciendo bien o no. O quieres corregir, porque no, no, en realidad no es que hacerlo bien o mal, sino que simplemente corregir las cosas y hacerlo mejor. Necesita un tipo de sermón que son importantes que usted los conozca, y vamos, son varios tipos de sermón, no un solo sermón. A veces se piensa que existe un solo tipo de sermón, con el sermón temático. Ahora, ¿qué es el sermón temático? Primeramente, el sermón temático es la exposición, ¿no? De un asunto o tema bíblico. Ahora, sin seguir las líneas conjunto de enseñanzas o doctrinas que se encuentran en la Biblia sobre dicho tema doctrinal, ¿no? Puede ser como la creación, ¿no? La creación, el hombre, la justicia, puede ser también el amor, la paz, el pecado, la muerte, el cielo, el infierno, o temas biográficos también puede ser totalmente en la parte textual, temas biográficos como acerca de Bernabé, José, Sansón, que se quiere abordar en ese tipo de sermón. Claro, después de leer y estudiar todos los versículos de la Biblia acerca del tema, en este caso el pastor debe de formular unas preguntas principales, puestas a las preguntas principales que acaba de estudiar, ¿no? Otro método es muy popular, es interesante y a veces necesario, el neófito, ¿no? Que intenta desarrollar una clase de sermón, muchas veces termina desarrollando un mensaje poco profundo, que no alimenta. Yo diría que, o más de todo, no alimenta espiritualmente, ¿no? Yo digo que básicamente el desarrollo de un buen sermón temático, y no, bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos estudiosos, porque vas a desarrollar un tema y ese tema tiene que estar bien sustentado con toda la palabra de Dios. Debes tener muchas horas y días de estudio, porque se tiene que estudiar todos los versículos que hablen de ese tema, ¿no? Tienes que concentrarte en el tema específico y está sustentado por la palabra de Dios. Yo diría que el método de estudio es la facilidad y propensión a tomar el versículo fuera de contexto. Yo digo que ese sería lo más peligroso sería, ¿no? Porque fuera de contexto el tema que estás hablando. Incluso introducir ideas humanas, ¿no? Si no estás
realmente fortalecido totalmente, o tiene la fortaleza porque se la da Dios, pero si no tienes realmente el tiempo de escudriñar bien, bien, bien la Biblia, de la palabra, y no irte el contexto, entonces sí, utiliza un sermón temático de un tema específico. Ahora, si no es así, bueno, le coloqué, ya sabemos que el temático no es que es imposible, no es que es malo, ni nada es imposible de realizar, sino que tenemos las ventajas. La ventaja es que es un tema específico y ese tema específico lo vamos a envolver bien con la palabra de Dios, la palabra, y también, aparte de eso, debemos de estar centrados en el tema, no salirnos del tema. Y lo único inconveniente es que requiere mucho tiempo de estudio de la palabra para desarrollar ese tema en específico. Al tema que escogiste como para tu sermón, puedas ir desarrollándolo eh, en forma de que vaya de menos, de un versículo, del origen del tema, hasta un sentido general que abarque todo, pero todo en contexto de la Biblia, en contexto de la palabra de la Biblia. Si no, tenemos también el sermón textual, ¿no? ¿Qué es el solo es? El sermón textual es aquel el cual se toma una porción específica de la palabra de Dios. Por lo general, unos versículos, que este es uno más, diría, uno de los más usados, aunque no, pues a veces vemos dando su sermón y vemos que han tomado, obviamente, versículos de la palabra y, y desarrollan su sermón basado en esos versículos. Y de hecho es ese, aunque vemos en ese sentido de que pareciera que todos lo están haciendo o de algún tema específico, no, en realidad es un sermón textual, ¿no? Y ahora, se dedica todo el sermón al desarrollo del texto seleccionado. Ahora, tengan en cuenta algo muy importante, aquel que tiene un texto como punto de partida para el sermón, ¿no? Algunos predicadores dirían que hacen uso del texto como especie de plataforma de la cual se lanzan a hablar sin acordarse del lugar de dónde vinieron. O sea, estamos hablando de dónde, en qué realidad quieren hacer con el tema. O sea, ¿cuál es empecé a hablar de un tema y me tomé tantos versículos y empecé a desarrollar los versículos y no dejé, yo venía de un tema en específico, ¿no? Ahora, tenemos que usar, o sea, usar lo que son los textos sin excusa. Mm, o mejor dicho, los que usan así sus textos como excusa o como base del sermón, mientras tener, diría, poca, pocos fundamentos con en realidad el versículo que estás tomando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú vas a tomar, vamos a dar un ejemplo, vas a tomar vas con vas a hacer un sermón, el pecado, ejemplo. Entonces, si vas a hablar del pecado, primero no se te olvide que tu tema en específico es el pecado. No se te olvide, no vayas, pero si vas a tomar unos versículos de la Biblia donde hable del pecado e interpretar los versículos sin olvidarte del pecado, perdón, del tema. Tomas tu versículo e interpretas y meditas en ese versículo y luego de meditar en ese versículo, te vuelves, relacionas ese versículo que acabas de tomar que es el versículo textual, con el tema que es central. Y ahí es donde digo, no se le olvide de dónde viene. Vienen del tema. Claro, este sermón textual es el más recomendable, aunque el temático no queda nada atrás, es bastante gratificador. Si tienes tiempo, puedes ir preparando. Mi recomendación es que puedan ir preparando una vez al mes un sermón temático. Una vez al mes tengan ya vayan trabajando en ese sermón temático de un tema en específico y tienen que escudriñar totalmente la Biblia para sacar de la Biblia las relaciones que cogieron y que, según el estudio que hayan hecho, pueda sustentarse por la Biblia. Vamos a dar un ejemplo. Si quieren hablar del infierno, ejemplo. En el infierno hay muchísimos versículos, temas que Jesús, ese tema tiene que estar bien sustentado. Bien sustentado desde el inicio, por qué se habló de él, qué tenemos que estar
para no ir a ese lugar, qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Todo eso va sustentado no por la parte humana, sino por la parte de directamente de espiritual. Porque en sí el sermón temático, textual, tiene una connotación espiritual porque directamente se está hablando de los versículos, se están interpretando los versículos y aparte de eso se habla del tema interpretando los versículos. Mientras el temático, tú puedes salirte del tema, te puedes salir del contexto, porque estás hablando del infierno, entonces del contexto espiritual que debes tener y que debes transmitir a este caso tu congregación para que puedan edificarse en la palabra. Recordemos que nosotros somos los que transmitimos la palabra, ¿no? Eso, para que no se vayan de contexto y busquen pues del tema lo fabriquen a nivel humano, ¿no? Humano quiere decir biológico, científico. No es malo, no es malo relacionar la parte científica, biológica, química con la Biblia, porque ya lo vamos a dar cuenta que la Biblia siempre va a tener la razón cuando se habla de todo esto. Ninguna área humana va a tener la razón como la tiene la Biblia. Siempre, incluso lo han reconocido científicos, médicos, biólogos, que la Biblia es la que tiene la razón, la que es espiritual y social, ¿no? Cultural de la humanidad. Bueno, vamos a dejar la clase muy edificadora donde la tenemos y nos vemos en la próxima clase. Ayer no es que dimos clases como la estamos dando, no, sino que en cierta parte del transcurso de las clases vamos a estar también dando clases, partes teóricas, donde colocamos guías, colocamos algunas preguntas aleatorias y tests que vamos a estar haciendo para ver si por lo menos hacer unas pequeñas evaluaciones, a ver cómo van siguiendo todo el estudio. Eh, Videoclases, las que se llaman videoclases, y bueno, ya me han comunicado y vamos a seguir, vamos a ver para este mes que viene, vamos a estar dando las clases Zoom, bueno, los que en diferentes horarios, pero son sabatinos, ¿no? Los que puedan asistir, bienvenidos todos. Si no, bueno, pues igual se va a grabar y bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.